Hola, buenas. En esta oportunidad vamos a hablar de la indignidad, que es una de las causales de exclusión de herederos y legatarios. Como ustedes saben, recordando un poco, la indignidad es una sanción legal que opera mediante una sentencia judicial a petición de parte interesada, en virtud del cual el juez excluye a herederos o legatarios que han incurrido en determinadas ofensas contra el causante. Bien, como les decía, esto sirve para excluir a alguien de la herencia. Lo priva totalmente de los derechos hereditarios y lo deja como un tercero ajeno a la sucesión, sin derecho, valga la redundancia, a recibir ninguno de los bienes hereditarios, ni siquiera su legítima, en caso de que sea un legitimario, más allá de que puede ser ejercida esta acción en contra de herederos legítimos, legitimarios o testamentarios, o incluso contra legatarios. La indignidad o las causales de indignidad tienen un fundamento moral, en tanto, ahora veremos a continuación, la enumeración del 2281 es una enumeración que determina una serie de conductas disvaliosas que la ley no pretende o no quiere que esas personas, esos herederos, esos legatarios que han incurrido en esas conductas disvaliosas, no quiere, como decía, que hereden al causante. En tanto, estiman que es una cuestión contraria al derecho que alguien que ha incurrido en inmoralidades o en conductas graves contra el causante reciba bienes de éste al momento de su muerte. La acción de indignidad no funciona de pleno derecho, sino que funciona a petición de parte, siempre a petición de parte interesada. Ahora vamos a ver quiénes son los legitimados. Requiere de una sentencia, como les decía recién, una sentencia judicial que así lo declare. Y esa sentencia judicial o ese juicio se va a tramitar ante el juez que lleva el proceso sucesorio en virtud del fuero de atracción que rige según el artículo 2336 del Código Civil y Comercial. Bien, ¿quiénes se encuentran legitimados en forma activa para peticionar la indignidad de un heredero o de un legatario? Solo se encuentran legitimados quien pretende los derechos del indigno. Es decir, vamos a accionar o alguien va a accionar contra el indigno, pero quien va a accionar es quien pretende esos derechos, el que se va a colocar en su lugar o va a acrecer en su cuota hereditaria en virtud de la exclusión de esa persona pretensamente indigna. Esta acción claramente se puede ejercer solo después de abierto la sucesión, solo después de abierto el proceso sucesorio, sustancialmente hablando. Como ustedes saben, todas las acciones en derecho de sucesiones se ejercen una vez fallecido el causante, no antes. Es decir, en vida, por más que el presunto indigno haya incurrido en esas conductas disvaliosas, en vida del causante, es decir, cuando el causante todavía está vivo, no podemos ejercer ningún tipo de acción de derecho de sucesiones, tal vez sí otras acciones de derecho de familia, mas no vinculadas a la herencia. ¿Sí? Entonces, después de abierta la sucesión, esto podrá ser demandado por quien pretende los derechos del indigno a través del mismo juez que lleva el proceso sucesorio. Se puede demandar, dice el 2283, o como acción o como excepción. Es decir, cuando el presunto indigno demanda a quien luego va a ser sujeto activo por acción de reducción, de colación o de petición de herencia, ahí el demandado se defiende diciendo: te reconvengo por indignidad. En realidad, el 2283 dice es una excepción. En la práctica no funciona como excepción, funciona realmente como una reconvención, ¿sí? Como una contrademanda. Entonces, si solamente la puede demandar quien pretende los derechos del indigno, no la pueden demandar terceros que no tengan ese interés, legítimamente hablando. Por ejemplo, el deudor de una sucesión no la puede demandar a la indignidad, ni tampoco el acreedor, obviamente, no tiene ningún interés.
Tampoco podría accionarse por subrogación. Ni siquiera creo que el Estado podría llegar a accionar por indignidad. En tanto, reitero, tiene un fundamento moral que va más allá de declarar la mera vacancia de la herencia, en el caso del Estado estoy hablando. ¿Sí? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Ya lo hemos dicho, un heredero o un legatario o los sucesores particulares de cada uno de ellos. Tenemos sucesores particulares del indigno a título gratuito y sucesores particulares del indigno a título oneroso, pero de mala fe. Mala fe radica en el tercero, en el conocimiento de esa causal de indignidad. Bien, ese tercero también podría ser demandado. Esto nos excluye, obviamente, al tercero a título oneroso de buena fe. Solo él podría repeler esta acción en virtud de la seguridad del tráfico jurídico. Las causales de indignidad están enumeradas en forma taxativa en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial. Son de enumeración taxativa, son limitadas, no habilitan una interpretación analógica, aunque podamos o se nos puede ocurrir una causal de mayor gravedad, no puedo por analogía invocarla. Todo esto nos lleva obviamente a un carácter restrictivo de su interpretación y algunas son acciones o también pueden ser omisiones, ahora las veremos, ¿sí? Artículo 2281. Obviamente que la indignidad ya estaba tratada este mismo instituto en el Código Civil anterior y lo que ha hecho el Código Civil y Comercial fue mejorar las causales, mejorar la redacción e incluso agregar nuevas causales de indignidad. Veamos, las vamos a ir tratando de determinar, de dilucidar en forma precisa. Primer inciso. Autores, cómplices o partícipes de delitos dolosos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, de los descendientes, de los ascendientes, del cónyuge, del conviviente o de los hermanos del causante. Delitos dolosos contra persona, honor, integridad sexual, libertad o propiedad. Sí, son bien amplios este primer inciso. Esta causal de indignidad, dice el 2281, inciso A, no se cubre ni por la extinción de la pena ni por la extinción de la acción penal. Bien. El nuevo Código Civil y Comercial ha mejorado la redacción de este inciso. El antiguo código hablaba de homicidio, ahora habla de cualquier delito doloso, no culposo. Bien. Nos ha agregado también que puede ser como partícipe, no solo autor o cómplice, sino que ahora también puede ser partícipe. Alude o invoca o abarca una totalidad de delitos del derecho penal contra la persona, que son allá descriptos, no quiero volver a ser reiterativo, y me incluye, cosa que estaba discutido en el Código Civil anterior, me incluye a ascendientes, hermano y conviviente. Esto antes no estaba en la enumeración. Y obviamente no requiere sentencia penal. Puede suceder que alguien denunciado penalmente por un delito doloso en contra de la persona del causante, de su integridad sexual, de su propiedad, etc., no sea condenado penalmente por X causal, pero sí sea considerado indigno como responsable por esta acción en sede civil. Bien, entonces ahí tenemos una particularidad. Siempre ponemos de ejemplo el caso Barreda, que fue muy conocido en la Argentina, una persona, un varón que mató con dolo a su cónyuge, a sus hijas y a su suegra, fue condenado a reclusión perpetua por ese delito de homicidio y
en forma complementaria a ese juicio penal, se inicia un juicio civil a fin de excluirlo por indignidad, que lo inicia un primo de las víctimas. Y si bien no tenía vocación hereditaria, es decir, no iba a llegar en el tema de la legitimación activa, se le permitió el accionar y llegó con una sentencia favorable, es decir, que finalmente se lo excluye de la herencia, en tanto no podían permitir que semejante delito de homicidio quedara impune desde el punto de vista civil. Bien, siempre se lo pone de ejemplo a ese caso tan terrible que sucedió. Otro de los incisos del Código del 2281 de las causales de indignidad es el inciso B. Los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Cuando hablamos de maltrato grave, este maltrato alude a un maltrato físico y a un maltrato psicológico. Y puede ser que maltraten directamente al causante o que maltraten su memoria u ofendan su memoria. También tenemos jurisprudencia al respecto en Argentina. El tema de la ofensa a la memoria se le pone un límite temporal que debe ser dentro de los 3 años posteriores al fallecimiento del causante, en consonancia con la purga en el ejercicio de la acción. Dentro de este inciso está bastante cuestionado el tema del maltrato emocional a las personas mayores, que otras legislaciones lo tienen contemplado como causal de indignidad y la nuestra no en forma expresa, más allá de que la Jornada de Derecho Civil de Bahía Blanca del 2015 solicitaron su incorporación al Código. Se habla en estos temas del maltrato a las personas mayores, del abandono emocional que implica maltrato, de la inexistencia de vínculos afectivos o de contactos notorios, usuales, etc. Atribuibles obviamente al demandado presunto indigno, ¿no es cierto? No al abuelo, ¿bien? Pero, repito, esto es algo que está peticionado, pero hoy por hoy no es una causal. Otra de las causales, que es el inciso C, que también fue mejorado en su redacción, habla de los que hayan acusado al causante por un delito de prisión o reclusión, excepto que la víctima de ese delito sea el acusador o que la víctima sea el cónyuge, el conviviente, el descendiente, el ascendiente o el hermano, ¿sí? O que el acusador haya obrado en virtud de un deber legal, es decir, soy policía, te tengo que acusar del delito que estás haciendo por más que seas mi padre. Soy un juez, no puedo evitar esta obligación legal de denunciarte. Bien. Lo que se mejoró en este inciso B fue algo que estaba muy peticionado por la doctrina antes de la sanción del Código Civil y Comercial, que es que el acusador sea la víctima. Porque si no, durante la vigencia del Código Civil anterior, supongamos una persona víctima de un delito sexual por parte del causante no podía denunciarlo, so pena de incurrir en una causal de indignidad, lo cual era una contradicción, una aberración. Bien. También se sacó el tema, antes se exigía que la acusación del delito fuera de por lo menos 5 años, hoy no hay una pena mínima, sino que simplemente basta la acusación. No se exige una condena penal que sea consecuencia de esa acusación, sino la acusación, simplemente. Otro de los incisos que trata el 2281 es el inciso D, que es lo que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida. Salvo que se haya actuado de oficio, esta causal de indignidad no corre en contra de las personas incapaces o con capacidad restringida, ni contra los ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del homicida o de su cómplice.
Lo que la ley busca, obviamente, es que el futuro heredero o legatario tenga intención de que se investigue esa muerte dolosa del causante. Si el causante fue víctima de un delito doloso que le causó su muerte y yo lo voy a heredar, tengo que tener una intención de que se investigue, ¿sí? Y si no tengo esa intención, y si no se investiga, y si no hago la denuncia correspondiente, puedo llegar a incurrir en la causal de indignidad, salvo que se investigue de oficio, salvo que sea una persona incapaz o con capacidad restringida, en cuyo caso no tengo la obligación de denunciar, o salvo que el causante de ese delito doloso sea descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano, porque en ese caso entro dentro de las causales del Código Penal que me eximen de la obligación de denunciar. ¿Bien? Luego tenemos como otra causal en el inciso E a los parientes o al cónyuge que no le dieron al causante los alimentos debidos o no lo recogieron en un establecimiento cuando no podía valerse de sí mismo. Tenemos dos causales acá en este mismo inciso. Tenemos los parientes o el cónyuge que no le dieron los alimentos. Parientes, término amplio, obviamente tenemos que hacer jugar este inciso con quienes tienen la obligación alimentaria, ¿sí? También se incluye al cónyuge. Dice alimentos debidos. Ahí ya estamos en temas de derecho de familia, pero ¿qué se entiende por alimentos debidos? ¿Alimentos reclamados judicialmente? La jurisprudencia suele decir que si no hay un reclamo judicial es porque los alimentos no se necesitan. Entonces solo se necesitan desde que los reclamo. Por lo tanto, por lo menos tendría que haber una denuncia. Y como consecuencia de la denuncia tiene que haber un incumplimiento. ¿Durante cuánto tiempo el incumplimiento? No es claro, quedará sujeto a la prudencia del juez. Y si el incumplimiento es parcial, si yo cumplo parcialmente con los alimentos e incumplo con otra parte, respecto de ello hay un fallo sobre un incumplimiento parcial en la obligación de brindar alimentos que normalmente se dan desde los padres hacia los hijos, ese incumplimiento. Hay un comentario a fallo en la página que pueden verlo sobre un fallo de acá de la provincia de Mendoza. Y luego la otra causal que está en este mismo inciso es no recoger al causante. Se me vino abandono porque el Código Civil anterior decía demente o abandonado. Hoy no dice demente o abandonado, es decir, el causante tiene que estar en un estado tal que necesite ser recogido, que necesite ser asistido por un establecimiento adecuado, cuando no pueda valerse por sí mismo. Es decir, que dentro de esa obligación moral y también jurídica de cuidado y de asistencia que les cabe a los parientes y al cónyuge, la falta de cumplimiento de ese recogimiento los hace incurrir en la causal de indignidad, sin que sea necesario, como lo era antes, que el causante sea o demente o esté en una situación de abandono, sin que sea necesario llegar a esos extremos. Bien. Vamos a otro inciso, inciso F. El padre extramatrimonial también puede ser declarado indigno cuando no haya reconocido voluntariamente a su hijo durante la menor edad. El reconocimiento debe ser voluntario, no judicial. Es decir, no tengo que haber hecho una demanda de filiación y que tenga una sentencia y como consecuencia de la sentencia obtengo un reconocimiento judicial, sino que tiene que ser voluntario. Tiene que ser durante la minoría de edad del menor. Habla solo del padre, no de la madre, cuestión que es criticado y como les dije, de interpretación limitativa, no creo que podríamos accionar por analogía en este caso. Y se discute el tema de la posesión de Estado, nuevamente hablamos sobre temas de familia que exceden nuestro campo, pero evidentemente el 573 nos hace jugar en el sentido que el causante
que no había reconocido voluntariamente a su hijo, pero existía no obstante posesión de Estado, es decir, era tratado como hijo, puede heredarlo. Más el 573 habla de puede heredarlo, y acá el 2281 habla de que no obstante poder heredarlo, puede ser declarado indigno. Es decir, hay que tener cuidado en el juego entre la posesión de Estado del 573 y este 2281 inciso F. Otra causal nueva del 2281 alude al padre o la madre que fueron privados de la responsabilidad parental. Si bien es una causal novedosa, es algo obvio, que se cae de maduro, que el papá o mamá que abandonaron al hijo, que lo abandonaron de tal manera que lo llevaron a un estado de adoptabilidad, que pusieron su integridad física o psíquica en un peligro grave y que como consecuencia de ello fueron privados por un juez de su responsabilidad parental, evidentemente que, estando privados, podrán ser declarados indignos. El tema es si la recuperaron a la responsabilidad parental. Nuevamente lo dejaremos a criterio judicial y también son casos tal vez de libro que nunca puedan llegar a darse. ¿Sí? Luego sigue numerando el 2281 y entrando con el tema de los testamentos, dice que pueden llegar a ser declarados indignos los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue un testamento, o no lo otorgue, o para que lo modifique, o para que lo falsifique, altere, sustraiga, oculta o sustituya. Dentro de todos estos verbos, adviertan que se omitió uno que es fundamental, y es destruya el testamento. No está entre las causales de indignidad aquel que destruye el testamento. Aunque luego podemos hacerlo incurrir a quien lo destruyó en alguna de las otras causales que las veremos más adelante, pero no está aquí incluidas en este 2281. Obviamente lo que busca el artículo, lo que busca la ley con esto es que el causante pueda libremente manifestar su última voluntad a través de un testamento, sea otorgándolo, modificándolo o dejando de hacer ese testamento. Bien. Termina el 2281 con una causal genérica que ha sido muy criticada y que dice: también pueden ser declarados indignos los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud previstas para las donaciones. Si nos vamos a ver las causales de ingratitud de las donaciones, 1571, vamos a advertir que todas las causales de ingratitud están enumeradas en los incisos que acabamos de ver de este 2281, por lo cual la remisión aparece a priori como inútil. No tiene sentido esta remisión que hace. Pero bueno, tal vez por una futura reforma, pensando que tal vez se reformen las causales de revocación de las donaciones y no así las causales de indignidad, no se me ocurre otra causal u otro motivo por el cual haya sido incluido este último inciso del 2281. Lo cierto es que todas estas causales de indignidad del nuevo Código Civil y Comercial del 2281 han sido ampliadas, su redacción ha sido mejorada notablemente, muchas veces a petición de la doctrina, pero la contracara con esto es que nos eliminaron el instituto de la desheredación. El nuevo Código Civil y Comercial no contiene la desheredación, siendo el justificativo de los legisladores, expresado así en la exposición de motivos, el hecho de que el aumento de las causales de indignidad hacía innecesario el instituto de la desheredación. Pero esto ha sido duramente criticado por toda la doctrina, diría casi hasta por unanimidad. En tanto, el instituto de la legítima, imperante hoy en nuestro código, en nuestra ley, tiene que llevar como contrapartida, como contrapeso, el instituto de la desheredación.
más allá de que sea o haya sido poco usado durante la vigencia del Código Civil, que es otra de las defensas de los legisladores al respecto. Sobre todo porque la eliminación de la desheredación y el permitir excluir a un heredero solo, o en este caso a través de la acción de indignidad, obliga a litigar entre hermanos o a litigar entre hermanos y cónyuge, lo cual con una desheredación invocada, manifestada en un testamento, hubiésemos evitado estos tipos de litigio, ¿sí? Obviamente que la mayoría o todos diría los congresos de derecho civil y de derecho de sucesiones nacionales bregan por la reincorporación del instituto de la desheredación. Continuando con el tema de la indignidad, el 2282 nos habla del perdón. Dice, el perdón del causante hace cesar la indignidad. Principio general, principio genérico de la norma. El perdón hace cesar la indignidad. El causante puede perdonar a través de diferentes medios. Luego el segundo párrafo dice, el testamento en el que se beneficia el indigno, posterior al hecho de la indignidad, también implica el perdón, excepto que el causante no conociera la causal de indignidad. Es decir, que este 2282 sobre perdón tiene dos párrafos. Un párrafo que me dice que el perdón hace terminar la indignidad o cesarla, y que puede ser por cualquier medio, y otro que me habla exclusivamente del testamento, modificando así la redacción del Código Civil anterior, que solo podía perdonar por testamento, y modificando también que el testamento tiene que ser posterior al hecho, porque yo no puedo perdonar de un hecho que todavía no se comete, ¿sí? Bien, y luego el 2284 nos habla de la caducidad de la acción. También ha sido bastante mejorado este tema. De hecho, ya con el título nomás, cambiamos el título purga de la caducidad, purga de la indignidad, perdón, por caducidad, que es un término más apropiado al instituto, y dice que caduca el derecho de excluir al indigno por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión. Se terminaron las discusiones desde cuándo corren los 3 años. No hay dudas ahora que es desde la muerte del causante. Y para el legatario, al igual que lo decía el Código Civil anterior, desde la entrega del legado, ¿sí? Por igual plazo. Sin embargo, más allá de la caducidad de los 3 años, el demandado por el indigno, por reducción, colación o petición, puede invocar en todo tiempo la indignidad, no corriéndolo para él, en este caso, los 3 años de caducidad del 2284. Bien. Entonces, tenemos una persona que puede ser declarada indigna, debe serlo a través de la petición de parte y debemos obtener una sentencia judicial que así lo reconozca. Una vez declarado indigno, ¿qué sucede una vez declarado indigno? Admitida la exclusión, dice el 2285, el indigno debe restituir los bienes y será considerado poseedor de mala fe siempre. Siempre el indigno es considerado poseedor de mala fe, ¿sí? Y pagará, obviamente, los intereses de la suma de dinero que deba, como todo poseedor de mala fe. Esto también ha sido bastante mejorado por el Código, ha sido aplaudido por la doctrina y, en general, el instituto de la indignidad ha sido bastante mejorado y es muy utilizado en la práctica, debiendo obviamente siempre proceder con cautela y tratar de demostrar a través de todos los medios posibles las causales de indignidad antes enunciadas. Nos vemos en el próximo video.